Buenas noches chicos, soy el doctor Alexei Aguilar, profesor de Inmunología de la Academia Gregor Mendel. Continuando con los temas, hoy vamos a hablar de inmunidad gestacional. ¿Sí? ¿Por qué hablar de inmunidad gestacional chicos? Más que todo este tema sale por cómo explicamos la supervivencia, el no rechazo a un conjunto de células. Ya, bien, es cierto, denominado feto, recién nacido, como gustes, pero no deja de ser un tejido nuevo que viene a partir de un 50% de origen materno, un 50% de origen paterno. Entonces, ¿por qué es que el cuerpo no lo rechaza, no? ¿Por qué por qué llega a sobrevivir todo ese tiempo y bueno, a obtener finalmente un producto que es un recién nacido, ¿no? Entonces, esto es un poco de teoría, algo rápido, vamos a darle una pasada, chicos, no está de más. Si puede haber harto texto, es justamente es la teoría, eso es el resumen en verdad, ¿ok? Entonces, en el año 1953, dos investigadores son los primeros en proponer el concepto de que un embarazo, un fetito, ¿no? Es un halo injerto, chicos. ¿Ok? Es considerado un halo injerto embrionario, obviamente, ¿no? Entonces, como te digo, si bien es cierto tú lo conoces como feto, recién nacido, el término que tú le quieras dar, pero no es más que un conjunto de células. Un conjunto de células. ¿Qué quiere decir? Es un tejido, ¿no? Tejido 50% materno, tejido 50% paterno. Y esta mezcla, bueno, este grupo celular es distinto al tejido materno, entonces debería de haber una que sería incompatibilidad. No debería haber tolerancia, ¿no? No tolerancia, porque es un grupo de celular distinto. Entonces, ¿por qué lo tolera? ¿Cómo es que lo tolera, no? Entonces, hay hipótesis. Estas son las cuatro primeras hipótesis. Una de las hipótesis es que el embrión pierde antigenicidad. Es decir, son células que no tienen una capacidad antigénica, mucho menos inmunogénica. ¿Sí? ¿De acuerdo? Antígeno, inmunógeno, alergeno, todos esos términos. ¿Sí? Esa es la primera hipótesis. La segunda es que el útero es un sitio inmunológicamente privilegiado. ¿Eso qué quiere decir? Que la respuesta inmune allí o es nula o es muy exagerada, cualquiera de los dos puntos. En este caso se refiere a que es nula, es un santuario donde no ingresa una célula extraña. ¿Y a qué me refiero con esto? A que son lugares aislados, donde si viene una célula dendrítica, a pasearse por ahí no va a poder entrar. Entonces, allí hay células nuevas, extrañas. ¿Ok? Mira, ves. Esta es la barriguita de la mamá, o este es el fetito, ¿no? Entonces viene una célula dendrítica, así. Esto es extraño, ¿ya? Ahí le voy a poner extraño. Viene por aquí, pero no le permiten la entrada. Es que no, le dicen, no puedes entrar aquí, ¿no? Es como cuando te olvidas tu carnet de las artes y del hospital y no te dejan entrar, lo mismo. No puedes entrar. Y sigue siendo todo extraño para ti. Tú te vas, ¿no? Te vas. Ya está. Entonces, esto lo hace un lugar privilegiado o un santuario. ¿Okay? La tercera hipótesis es que existe una fuerte inmunosupresión durante el embarazo. O sea, puede ser cualquier estímulo, el más lesivo puede reconocerlo, pero como estás tan inmunosuprimido, no tienes una respuesta inmune. ¿Ok? Y la otra hipótesis, la última, es que existe una barrera inmunológica, la interfase materno-fetal, ¿no? O sea, si quieres tener un término más conocido para ti, placenta. ¿No? Vamos a ver que no es tal cual el término adecuado, pero para que lo entiendas. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis es correcta, o sea, como son hipótesis nada más, se demostraron que no. Y esta es la definición, la teoría, el sustento, perdón, de por qué estas hipótesis no pueden ser ciertas. La primera, que dice que el embrión pierde antigenicidad, bueno, no es cierto, y lo justifican, y esto sí está en la literatura obviamente, de que el rechazo inmunológico de embriones es de 30 a 50% implantados. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, de 10 pacientes que están embarazadas, de 10 gestantes, unas 3 a 5 van a sufrir una pérdida en el primer trimestre. Usualmente, la causa más frecuente, abortos. De esto, la causa más frecuente es, conoces este dibujito ya creo, genética, ¿sí? Genética. De esas genéticas, las más comunes son las trisomías, son las más comunes, chicos. ¿Ok? Entonces, esto cuando tú tienes un pacientito, por ejemplo, viene una paciente, una gestante que, bueno, desafortunadamente no progresó el embarazo y culmina con un aborto,
tú tienes que mandar a estudiar la muestra que has obtenido mediante tal vez un AMEU o simplemente todo el tejido que ha sido expulsado sin algún medicamento, ¿no? Espontáneamente. Entonces tú lo mandas a patología. Patología. Ya obviamente le hacen los estudios y se determina que es genético. Pero hay un porcentaje que no es genético. Hay un X%, vamos a ponerle, que no es genético. Entonces queda como posibilidad que sea inmunológica la causa. Entonces, sí hay abortos debido a que hay una intolerancia o hay una falta de tolerancia hacia los antígenos embrionarios. Entonces, esto rechazado. Segunda hipótesis. Te dice que el útero es un sitio inmunológicamente privilegiado. Ya, puede decir que sí, puede decir que no. También demostrado de que sí puede haber una respuesta inmune en ese lugar. ¿Y cómo? Se han encontrado células natural killer, se han encontrado macrófagos, células dendríticas, linfocitos T y B. Entonces, debería haber una respuesta. No es privilegiado. Hay células inmunes. Descartado. Tercera hipótesis. Inmunosupresión. Ya, puede que tenga un poco de razón. Sin embargo, esa inmunosupresión implicaría que la paciente está así con las defensas en el suelo. Están ahí abajo, abajo, bien abajo. ¿Y eso qué lo haría? Propensa a infecciones, ¿no? Esta vez. Pero las mujeres embarazadas no padecen un estado de inmunosupresión tan marcado que les exponga a enfermedades. Entonces, esta no es la razón de por qué hay tolerancia. Y la cuarta es la barrera inmunológica. ¿Sí? Pero esa barrera inmunológica, ¿qué significaría? Que no permite la entrada, ¿no? Pero todos ahora se sabe que es un tráfico bidireccional. Así como entra, sale. ¿Sí? De esa interfase materno-fetal. Entonces también está descartado. Sin embargo, esta última posibilidad es la más aceptable, una de las más aceptables, pero si le hacemos una pequeña modificación. Y aquí está. Te dice, ¿por qué entonces no somos rechazados inmunológicamente por nuestras madres, no? Entonces, esa última hipótesis de interfase materno-fetal se ha cambiado como que somos un sitio de tolerancia activo hacia el embrión. ¿Qué implicaría que sea activo? Que es cambiante, ¿no? Que es cambiante. ¿Ok? Entonces, estos son los puntos por los cuales se da la tolerancia. Estos 10 puntos de aquí. 10 mandamientos de la tolerancia. ¿Ok? Unos más importantes que otros y obviamente todos tienen un punto de superposición. Acción de hormonas sexuales femeninas, estrógenos y progesterona. ¿Sí? Entonces, durante el embarazo estas hormonas van a aumentar. Y eso va a generar ciertas modificaciones en la respuesta inmune. ¿Qué más? La producción de citoquinas. Aquí hay citoquinas de un cierto tipo más que de otro, ¿no? Y te lo voy a poner aquí. Citoquinas antiinflamatorias mayores que inflamatorias. Las hormonas estimulan la respuesta antiinflamatoria. 3. Generación de anticuerpos. ¿Anticuerpos qué vía es, chicos? Mira acá para que te acuerdes, todo con relación. Vamos de adelante para atrás. Linfocitos B. ¿Quién lo estimula? La interleucina 4. ¿La interleucina 4 de dónde viene? De un TH2. El TH2 es, así vamos a ponerlo, anticuerpos. ¿El anticuerpo de dónde venía? Del linfocito B. El linfocito B de interleucina 4. La interleucina 4 del linfocito TH2. Y este linfocito TH2 es antiinflamatorio. Muy bien. 4. Las proteínas de acción inmunoduladoras por progesterona. Bueno, es lo mismo que la primera. Entonces, a los que están con circulito, como que no les tomes mucha importancia. ¿Ya? 5. El papel del antígeno HLG, gestante, gestacional, como gustas. Ahí está. Es importante también. 6. Actividad de ciertas células inmunocompetentes, como linfocitos T reguladores, NK y células dendríticas. Importante, chicos. 7. El efecto de la apoptosis y los macrófagos. Voy a encerrar, no hay que darle mucha vuelta. 8. Es en triangulito incluso porque tiene algo interesante y algo que no mucho. Entonces, igual vamos a mencionarlo. El metabolismo del triptófano y el transporte de hierro por parte del embrión. 9. Mecanismos inhibitorios del complemento, circulito también. Y 10. Expresión de anexina, circulito también. ¿Ya? Entonces, es un resumen así chiquito nada más.
Vamos a hablar de cada uno. Entonces, esto es lo que tú tienes en una gestante. Tienes un feto, que es un halo injerto, es un tejido distinto, ¿sabes? 50-50, ¿no? Entonces, ese 50-50 debería ser en cierto punto rechazado. ¿Y por qué no rechazado? Por ejemplo, tenemos el complejo mayor de histocompatibilidad tipo G, ¿ok? ¿Qué más tenemos? La activación de la respuesta inmune, que va a ser regulada. Mira, tenemos una supresión de la respuesta inmune por quién? El gen FOXP3, que condiciona la presencia de T reguladores, ¿sí? Entonces, hay muchos puntos aquí para hablar. Y lo que primero tenemos que saber, chicos, es la interfase materno-fetal. La interfase materno-fetal viene dado por lo que tal vez tú hasta ahora conoces como placenta, así, tal cual. Ok, hay más membranas, más capas, como tú gustes llamarlo aquí, ¿ya? Entonces este es un dibujito así muy, muy exacto, el que está aquí en la diapositiva. Y esta es la población celular que hay, si es que sacamos un corte, mira, ¿ya? Entonces, vamos aquí al dibujo. Vamos a importar una imagen aquí. A ver, ¿cuál es? ¿Es esa? No, esta tampoco. Esta es una. Esa es una. Ah, no. Esa es una, chicos, ¿ya? Ah, bueno, lo de menos. Y falta otra más. Quiero que tengas en cuenta para poder entender más o menos cómo son cómo es la interfase. Eso es. Muy bien. Ya está. Entonces tienes estas dos estructuras. Vamos a ponerlo aquí. Muy bien. Entonces, ¿qué tienes que saber en estas dos estructuras? Lo que tienes que saber es qué es cada una, qué tiene que ver, qué son en verdad. Entonces, lo primero que tú tienes es, obviamente, vamos a poner esto aquí. Tienes esto es vagina, ¿sí? Esto es cervix uterino, cuello uterino y esto es útero, ¿sí? Entonces, aquí creo que sí vamos. Está bien ahí. Ya. Entonces, este útero está allí, con su capa miometrio, endometrio, ¿no? Entonces, la parte más interna va a ser el endometrio. Entonces, un poco exagerado lo hicimos. Entonces, ahí tenemos el endometrio. La primera capa, la capa más pegada al endometrio, o sea, ahí está. Algo así. ¿Ya? Corte de frente si gustas. ¿Ya? Este es el endometrio. Endo. La capa más interna es el corion. Esta capa de aquí. Corion. ¿Sí? Corion. Ya está. Entonces, hay una división que se llama decidua. Mira, decidua. Pero la decidua no es más que es el mismo tejido que se encuentra aquí, pero como ha sufrido invasión se lo va a llamar decidua, pero es lo mismo, ¿ok? Entonces, aquí tenemos el corion. Algo así. Ya está. Eso va a ser el corion. ¿Sí? Entonces, tenemos el endometrio, que es la capa más interna del útero, y de ahí viene el corion, que ya es una de las membranas. Luego viene el amnios, la siguiente membrana. El amnios. ¿Ok? El amnios. Entonces ahí, porque aquí viene, ya nos hemos olvidado. Viene lo que es la decidua basal, toda la parte de la implantación. ¿Sí? Toda la parte de la implantación. ¿No? Allí. Y allí. Igual, mira, ahí está. Esto de aquí es el amnios. ¿Sí?
Aquí va el bebito. Ok, entonces tenemos endometrio, tenemos corion, tenemos lo que es el amnios, como la tercera capa, ¿sí? Y luego viene el recién nacido, ¿ok? Mira aquí, vamos acá, este dibujito, mira. Esta implantación que hay aquí, esta, es la misma que está aquí. Es esta implantación. ¿Sí? Es toda esa implantación. Todo es la placenta, pero la primera parte de la implantación está aquí, para que lo veas por separado. ¿Sí? La decidua basal, que es la que está aquí, mira, ve, es la decidua basal. La decidua basal, muy bien chicos. Mientras vas yéndote más adentro, mientras estás yendo más hacia adentro, vas a encontrar ciertas estructuras. En la parte vascular, la parte sanguínea, vas a encontrar las arterias espirales, que da el flujo sanguíneo a la placenta. ¿Okay? Ahí está. Y son espirales, justamente. No se ve bien, pero son espirales. ¿Sí? Como el nombre. Y bueno, aquí tenemos lo que se llama el corion. ¿Sí? Ahí está. Ups. Ahí está el corion. El corion. El corion. El corion tiene el sincitio trofoblasto y el citotrofoblasto. ¿Sí? Trofoblasto. Si ves en la literatura y dices, ¿dónde estará? Porque lees las células del sincitio trofoblasto y las células del citotrofoblasto. ¿Dónde estarán esas células? Ya, son parte del corion. ¿Ya? Entonces, la parte más externa de aquí, de estas como ramitas, es el sincitio. Y las células que están debajo de ellas son el citotrofoblasto. ¿Ya? Entonces, es así, te lo voy a poner así. Esta es la parte de las ramitas. Y la célula, así exactita, te lo voy a poner así. El citotrofoblasto. Así quiero que lo aprendas, para que no te confundas más. ¿Ya? Y finalmente, pues aquí tienes a tu recién nacido. Una cosa así. Un poco rara, ¿no? Ya. Muy bien. Ya está. Entonces, ¿a qué se refiere con la interfase materno-fetal? Entonces, la interfase materno-fetal implica que el blastocisto, que es la célula que se ha formado, se adhiere e invade el endometrio, que es la capa más interna. Entonces, invade esta capa, el endometrio. Lo invade en este punto, ¿no? Lo invade aquí. Aquí lo invade, ahí, a ese nivel. ¿Ya? Entonces, una vez que lo invade, va proliferando como dedos. Va proliferando así como dedos, metiéndose allí. ¿Dónde? En el endometrio. Ya logró la invasión. Entonces, esa invasión, la primera parte se llama citotrofoblasto y el otro se llama citotrofoblasto. ¿Ok? Entonces, las células de trofoblastos se empiezan a diferenciar para formar finalmente todo lo que es la placenta. Un proceso altamente invasivo. Todo este proceso altamente invasivo es inflamatorio, chicos. Es inflamatorio. ¿Ya? Entonces, mira, ya tienes tu arteria espiral, que iba así, al flujo sanguíneo. ¿Sí? Esto de caer el corion, esto era el sincitio trofoblasto, lo demás de afuera, y las células que te dije así, chiquitas exactas, es el citotrofoblasto. ¿Ya? Estas son las células estromales que hay aquí. ¿Qué más tienes? Tienes células NK, tienes macrófagos, tienes linfocitos TH y tienes linfocitos T reguladores y células dendríticas. Tienes todas tus células, ahí te das cuenta que no es un santuario inmunológico, ¿no? Si hay células del sistema inmune. Entonces, esa es la interfase materno-fetal. Ahora, esta interfase materno-fetal, ¿qué implica? Que cuando hay circulación, ya sea de la mamá al bebé o de la bebé a la mamá, va a haber una mezcla aquí. Va a haber una mezcla. La mamá va a llegar a conocer a las células del recién nacido y del recién nacido de la madre. Pero ¿qué pasaría? Si esta célula sanguínea del recién nacido sale hacia la madre y es extraña para la madre, va a haber una respuesta inmune y tendría que dirigirse a atacar al recién nacido, ¿verdad? Y finalmente destruirlo, pero no ocurre. No ocurre eso. Entonces, la cosa es ver por qué no ocurre. Entonces, uno de los puntos de por qué no ocurre es la expresión de complejo mayor de histocompatibilidad en células de trofoblasto. El HLA se encuentra en toda célula nucleada. Sobre todo hablamos del tipo 1, ¿no? Porque el tipo 2
está en las células presentadoras de antígeno. ¿Ok? Entonces, las células trofoblásticas no expresan moléculas de clase 2. ¿Ya? Eso no lo expresan. Ni A ni B. Entonces acá era la mnemotecnia, ¿te acuerdas? Complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. El tipo 2, los complejos tipo 2 tenían nombres con 2 letras y los tipo 1 con una letra. Pero había un sistema clásico, ¿no? El otro es el no clásico. En el clásico estaba el A, el B. En el no clásico estaba, por ejemplo, el G, si es que te acuerdas. Entonces, esto lo mencionamos en la clase de complejo mayor de histocompatibilidad. Estos, acá te dice que no importa, que no hay. Pero ¿qué expresa? Al G. G de gestación, G de embarazo. No hay G de embarazo, perdón, G de gestación, ¿no? Pero se refiere al embarazo. Entonces, se expresa en el citotrofoblasto, en esas vellosidades, ¿no? Esos deditos que estaban saliendo así, allí. ¿Ok? Entonces, lo que tienes que entender es que este G te va a ayudar y te va a proteger en la respuesta inmune. Y doctor, o sea, ¿cómo importa? ¿No? Acá hay otros tipos que también hay. No hay A, no hay B, pero sí hay C, ¿no? Entonces, ¿cómo importa? ¿Qué importa aquí? ¿Cómo trabaja? ¿En qué me ayuda? ¿Cómo evita que no sufra un aborto, no? Ahí está, ¿ve? Esas moraditas, esas rosaditas son. Ya. Lo que quiero que te acuerdes, y que tiene que ver con la siguiente diapositiva, es cómo funciona el HLA y cómo funciona la célula NK. Entonces, la HLA, vamos a ponerlo aquí. Acá los puntos a tratar van a ser HLA y NK. ¿Sí? Bueno, yo lo pongo solamente como complejo mayor de histocompatibilidad. Y lo otro que tenemos que hablar acá es el NK. Entonces, quedó claro que lo que tenemos es un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, subtipo, si quieres llamarlo, G, ¿no? G de gestante. Ok. Entonces, ¿qué importa esto? Tienes tu célula aquí, del citotrofoblasto, es un núcleo, y en la superficie tú tienes un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, ¿sí? Tipo 1, ahí está, con su complejo mayor de histocompatibilidad tipo G. Y tienes una célula NK. Esta célula NK también tiene algunos tipos, por ahí lo vamos a poner. Pero la NK, ¿cómo funciona? Si es que te acuerdas. La NK funcionaba con su receptor. Tenemos un receptor. Con su receptor KIR. Y no sé si te acuerdas. Vamos a ponerlo, este es al revés. Y con su receptor CAR. El KIR con I de inhibidor. Y el CAR con A de activador. Entonces, la cuestión con el NK es que siempre tendría a activarse. A menos que haya alguien que estimule al KIR. ¿Sí? El CAR siempre va a ser el primero. Si hay un receptor o una molécula que encaje con el KIR, se va a inhibir y el NK no va a tener una respuesta citotóxica. ¿Y su respuesta citotóxica qué era? Perforinas y gran cimas. ¿Sí? Otra respuesta del NK era el FAS y el FAS L, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que saber aquí es que este complejo mayor de histocompatibilidad, vamos a ponerlo aquí, mágicamente, que está lejos, pero se juntan ahí las dos células. Se van a juntar. Y cuando se juntan, está su receptor aquí, y se va a juntar con el KIR. Supongo que encaje, pues, ¿no? No salió. No salió. Ahí está. Entonces, se une al inhibidor y lo estimula. Genial. Resultado. ¿Cuál es, chicos? ¿Cuál creen que sea el resultado? No activación. No hay activación del NK. Si no hay activación del NK, chicos, no hay una respuesta citotóxica. Entonces, esto conlleva la tolerancia. Primer punto. Ya vimos cómo es que estamos sobreviviendo y cómo es que no
se llegue a sufrir un aborto. ¿Y en la CNK qué pasa? Y acá está justamente, mira. KIR con el HLA. Y CAR con una molécula de estrés. ¿No? ¿Qué tienes que tener en cuenta con el NK? Que van aumentando desde la fase lútea. Entonces, acá son NKs uterinos. Así se le llama NKU, uterinos. ¿Sí? Que se unen a las células del trofoblasto, que presentan su complejo mayor histocompatibilidad tipo G. ¿Ok? Entonces, dice que aumentan tantito nomás, ¿ah? Aumentan desde la fase lútea del ciclo menstrual hasta la primera etapa del embarazo. ¿Sí? O sea, está en aumento. ¿Por qué? Porque las primeras semanas son críticas, chicos. O sea, el primer trimestre va a ser crítico. ¿Sí? Entonces, si el primer trimestre es crítico, chicos, ¿por qué? Porque van a sufrir abortos. Entonces, si quieres evitar abortos, tus NK uterinos tienen que ser inhibidos. ¿Por qué? Tienen que ser inhibidos por el complejo mayor de histocompatibilidad tipo G. ¿Ok? Listo, chicos. Ya entonces hablamos de células del complejo mayor de histocompatibilidad tipo G y de las células NK. Ahora, esta cosita quiero que te acuerdes. Es para ya entrar al siguiente punto de por qué no hacemos una respuesta inmune y que resulte un aborto, ¿no? Tienes una célula T virgen frente a estímulos de citoquinas, por ejemplo, como interleucina 12, interferón gamma. ¿Qué más teníamos? Bacterias intracelulares. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Nosotros vamos a un TH1, que es inflamatorio. Muy bien. ¿Qué pasa si el medio donde este TH virgen, donde se encuentra, hay estímulos de interleucina 4, ¿sí? Hay un estímulo de un alergeno, ¿sí? Hay un estímulo de parásitos? ¿Qué pasa? Se convierte en un TH2, que es antiinflamatorio. Muy bien. ¿Qué pasa si tenemos hongos o bacterias extracelulares? ¿Qué pasa? O tenemos estímulos como la interleucina 1 beta, la 6, la 23 o el factor de crecimiento tumoral beta. Nos convertimos en un TH17 que es inflamatorio. Muy bien. ¿Y qué pasa si lo que tenemos es un factor de crecimiento tumoral beta? Nos vamos a dirigir a hacer linfocitos T reguladores. Obviamente todos tienen eh, un gen para eh, convertirse en este tipo de linfocito. Por ejemplo, el TBET es para el 1, el GATA3 es para el 2, ya los conocen, el RORIT es para el 17 y el popular FOXP3 es para el regulador. Bien conocidos. ¿Ok? Cada uno libera sus citoquinas, ¿no? El 1 interferón gamma, el 2, 4, 5, 13 y 10. ¿No? El 4 para el linfocito B y terminas con anticuerpos. ¿No? El 5 para los eosinófilos, el 10 para inhibir al 1 y el 13 para los macrófagos vía alterna. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí, chicos? Esto es el esquema de cómo es para cada uno. Este es para el TH1, este es para el TH2 y este es para el regulador, si es que no me equivoco. Sí, este es para el regulador porque este es un macrófago, este moradito es un macrófago. ¿Ya? Entonces, lo que tú tienes que saber es que para que no hayan abortos y haya mayor supervivencia, esto ocurre. TH2 va a ser mayor que TH1, chicos. Regulador va a ser mayor, obviamente. Entonces, ¿quién domina la respuesta inmune? ¿O cómo está la paciente en un embarazo? Inmunológicamente, con una respuesta antiinflamatoria, chicos. ¿Sí? El embarazo es un proceso de estrés, un proceso inflamatorio. Está regulando eh, dos sistemas cardiovasculares, está regulando este, el doble de funciones, tal vez, con un producto, ¿no? Entonces, es tanto estrés que desencadena una respuesta inflamatoria, pero se regula. Y para que no conduzca a un aborto y a una pérdida, se regula mediante respuesta antiinflamatoria. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos linfocitos T de la decidua. Ahora, estos linfocitos T de la decidua, como vimos, pueden convertirse en inflamatorios, antiinflamatorios. ¿De qué depende? Depende del medio, chicos. Depende del estímulo. Entonces, los linfocitos T, como tal, van a encontrarse a veces en estado de alergia
va a haber una respuesta humoral regulada por TH2 y evitan el posible daño causado por TH1. ¿Pero gracias a quién? Y aquí, como te digo, todo se superpone y se relaciona. Uno de los factores es estrógenos y progesterona, es decir, hormonas sexuales. Estas hormonas sexuales, por eso hay dos grafiquitos A y B, el A nos indica que los estrógenos en concentraciones fisiológicas, es decir, una paciente no embarazada, va a predominar un TH1. Esto es la razón por la que las mujeres también son más susceptibles a enfermedades inmunológicas o autoinmunes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienden a una respuesta TH1 inflamatoria. ¿Sí? Ellas tienen más estrógenos que nosotros no tenemos como varones estrógenos en concentraciones altas y por lo tanto no tenemos una respuesta TH1. Sin embargo, si los estrógenos están en concentraciones farmacológicas, que usualmente son altas, o altas por alguna otra patología, se dirigen a vía TH2, antiinflamatoria. ¿Ok? ¿Dónde más ocurre los estrógenos altos? En el embarazo. Entonces, el embarazo en un comienzo te va a llevar a una respuesta TH1 inflamatoria, de estrés, ¿no? Y acá hay un punto importante, chicos. Si el embarazo te lleva a un TH1, ¿ok? Te lleva a un TH1. ¿Ok? Y como hay estrógenos en concentraciones altas en cierto momento, se inhibe la TH1. ¿Ok? Y algo muy curioso, esto lo vas a ver en años superiores. ¿Qué pasa si una paciente con artritis reumatoide, esta R, eh, sufre bueno, queda gestando, no es que sufra, queda gestando? ¿Qué pasa? La artritis reumatoide es una enfermedad dependiente de linfocitos TH1. Entonces, durante el embarazo la respuesta TH1 disminuye. Entonces, la artritis reumatoide mejora. Por eso es que las pacientes con artritis reumatoide durante el embarazo no presentan molestias propias de su enfermedad. Sin embargo, como es propio del embarazo, si bien es cierto no hay TH1, pero hay TH2, el TH2 es una enfermedad que se encuentra en el lupus eritematoso sistémico, TH2, y eso está aumentando. Entonces, ¿qué hace? Empeora la clínica. Por eso es que muchas pacientes con lupus eritematoso sistémico que no tienen clínica ni diagnóstico, con el embarazo se sobreestimulan y aparecen los síntomas. Y muchas veces el diagnóstico inicial es gracias a que la paciente quedó embarazada, ¿no? A que desencadene el lupus por el embarazo. ¿Sí? Entonces este es un datito importante, ¿ya? Lo que puedas mencionar por ahí. Entonces este diagrama mezcla todo. Estrógenos, progesterona, libera citoquinas para que la relación TH2, bueno, TH3 es un regulador también, aumente. Esto tiene que ver con la complejo mayor de histocompatibilidad tipo G, interleucina 10 que es antiinflamatoria, tienes un linfocito T regulador. Si te das cuenta, todo te va a llevar a un antiinflamatorio, a una pinta antiinflamatoria. ¿Ok? Ahora acá hay algo curioso, muy bonito, esto lo encontré también, es un estudio, esto es del New England Journal 2012, una revisión de cómo es que se evidencia la tolerancia. Entonces, tienes dos linfocitos T reguladores periféricos que se desarrollan periféricamente o que se desarrollan en el, no está aquí, ¿no? Los T reguladores que se desarrollan en el timo. Estos no son cuestión de estudio ahorita. Estos sí, los periféricos. ¿Y por qué? La literatura dice que tú haces esta reacción inmunológica de rechazo a un algo injerto, a un tejido, en este caso al recién nacido o al feto, debido a que al 50%, bueno, no está como el 50%, pero es una forma de entenderlo, de los antígenos. ¿Y a quién crees que se debe? Para que le eches la culpa. Al hombre siempre, al padre, ¿no? Entonces, debido a esto es que se hace una respuesta inmune, inflamatoria, en la cual vas a tender al rechazo, ¿no? Entonces, ¿cómo controlas esto? Cuando hay antígenos o se encuentran los antígenos del padre, periféricamente se generan linfocitos T reguladores, los PT reguladores. ¿Ok? Y hay una molécula que es es un, la traducción es como una sobreestimuladora, ¿no? Porque el FOXP3 es el gen para generar, ¿qué? Para generar linfocitos T reguladores. Pero esta molécula, el CNS1, ¿sí? Es un estimulante más fuerte que ayuda, ¿no? A que el FOXP3 se transcriba y haya más reguladores.
Y si hay más linfocitos T reguladores, se suprime la respuesta celular activado por quién. Mira, ¿quién te dice acá? Por antígenos paternos, ¿no? Entonces, evita todo esto y esto va a ir bien. Sin embargo, si es que se deja actuar a las células efectoras TH1, eso termina en aborto. ¿Ok? Entonces ahí tienes a tu linfocito T regulador. Entonces, ¿quiénes te van a ayudar acá? Tu TH2 y tu T regulador. Las citocinas, chicos. Como te digo, todo se superpone, ya esto es mencionado. Tienes tu TH0, en un medio va a ir a TH1, en otro medio va a ir a TH2. Entre ambos, tú sabes que se inhiben. Tienes las citocinas que se liberan en TH1, predominio inflamatorio. ¿Y a qué enfermedad se asocia? Para que no te olvides, a la artritis reumatoide. Y la TH2 al lupus. ¿Sí? Y es antiinflamatorio. Entonces, lo que tú tienes que ver es que las citocinas son sintetizadas tanto por los tejidos fetales como en la decidua, la parte materna. Entonces, ¿qué citocinas tienes acá? TNF-alfa, interleucina 6, ¿sí? Que promueven la síntesis y secreción de hormonas placentarias. Estas son inflamatorias, si bien es cierto, ¿ya? La interleucina 11, que induce diferenciación de las células estromales en células residuales para aumentar la implantación. La interleucina 10, que inhibe respuesta inmune tipo TH1. El interferón gamma y el factor de crecimiento tumoral beta. Entonces, tú acuérdate del esquemita que hemos hecho hace instantes y en muchas de las clases. 4, 5, 10, 13. No importa que te aprendas esas. Antiinflamatorias. Ya, aquí la 4, quiero que te acuerdes, la 4 es la que comunica ya con la humoral. ¿Por qué? Actúa sobre los B. Y en los B, anticuerpos. ¿Sí? Muy bien, chicos. La 5, eosinófila. No es chamba, no es cosa de aquí. La 10. La 10, chicos. La 10 te va a inhibir a la 1. Y el 13, macrófagos vía alterna. Y tiene que ser alterna. Si se activan los macrófagos de TH1, cumple una función netamente fagocítica. Y eso no es bueno. ¿Ok? No es bueno. Entonces, chicos, ya para culminar, ese es un macrófago. Mira, que con interleucina 10, con todo un medio de TH2, porque esto pinta para TH2, date cuenta, va a activar a macrófagos en la vía alterna. ¿Sí? Entonces, estos macrófagos en la vía alterna no son fagocíticos, no es su chamba ser fagocíticos como tal. Entonces vas a regular a linfocitos T reguladores, vas a tener moléculas que son antiinflamatorias y mantiene una homeostasis del tejido. ¿Sí? Va a digerir detritus, ¿sí? Pero no es la destrucción de todo el tejido que se encuentra aquí. Y bueno, aquí tienes que las células del trofoblasto en un medio adecuado sintetizan todas las citocinas antiinflamatorias. Activan macrófagos, mira, M2, macrófagos la vía alterna, tus linfocitos T reguladores y reduce la activación de células T, TH1, a eso se refiere. Y ocurre una tolerancia fetal. Bueno, chicos, eso me parece que es... ya, y falta esto. Falta la indoleamina 2,3-dioxigenasa, o sea, como la IDO. Y el otro se refiere al fierro y la transferrina. Hoy quiero que te acuerdas de la IDO. ¿Okay? ¿Qué pasa con la IDO, chicos? Las células del trofoblasto, acá la palabrita clave es trofoblasto, sintetizan IDO, la indolamina dioxigenasa, que es una enzima que cataliza al triptófano, va a actuar sobre el triptófano. ¿Y qué tiene que ver el triptófano acá? ¿Qué tiene que ver este aminoácido? ¿Verdad? Dices, no tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces, para empezar, este IDO solo lo produce el trofoblasto y los macrófagos. Y es esencial, se ha demostrado en estudios que es esencial para la gestación. Bueno, se ha evidenciado en ratones, pero ya está demostrado y se ha encontrado que hay en humanos también esa secreción de esa enzima. Ahora, ¿por qué? Porque limita la velocidad del catabolismo del triptófano. Entonces, es como que le pone un pare acá. Se queda como triptófano, no se cataboliza. ¿Y qué logras con esto? Evitas que la inflamación sea extensa. Entonces el triptófano es inflamatorio. Perdón, el metabolismo del triptófano sería inflamatorio. El metabolismo del triptófano es inflamatorio. Sí. Si no lo metabolizas, evitas inflamación extensa. Evitas que se active el complemento. Y evitas necrosis hemorrágica en la interfase materno-fetal. Ya. Entonces es bueno que se quede aquí. Porque si se encuentran las partículas del metabolismo,
es inflamatorio. Se activa el complemento, tú sabes, el complemento es dañino, ¿ok? Entonces, esta enzima genera disminución o ausencia del aminoácido, bueno, básicamente por su metabolismo, generaría pérdida de la actividad de los linfocitos T y proteges al embrión del ataque citotóxico materno. Entonces, es una forma de controlar la IDO, ¿ok? Esta enzima, muy importante. ¿Qué más? Respecto al fierro y la transferrina, el trofoblasto, todo es trofoblasto, ¿ok? Expresa receptores de transferrina, ¿ok? ¿Y qué pasa? El receptor de transferrina secuestra el hierro de los espacios intervellosos y de esto resulta una restricción de hierro para los linfocitos maternos. Entonces, secuestro de hierro disminuye el hierro para los linfocitos T, entonces no hay fierro para los linfocitos T, entonces los linfocitos T citotóxicos o que van a dañar mueren. Entonces no tienes quinta ataque. ¿Sí? Entonces, chicos, estos son los dos últimos puntos para explicar la tolerancia gestacional. ¿Sí? Cualquier duda, chicos, ya saben, al grupo. Voy a estar enviando los artículos y ya saben, siempre es un gusto, chicos. Cualquier duda que tengan, me la comentan. ¿Ok? Buenas noches.